Vamos a pasar a explicar cómo funcionaría un sistema de control de producción en el programa Xistral Gestión. Vamos a explicarlo de forma manual para que seamos capaces de entender en qué se basa todo el proceso de productivo y cómo es la introducción de datos de una forma, como hemos dicho, manual, sin estar conectado a ningún tipo de máquina ni sala, simplemente para entender los conceptos de cada apartado que nos refleja el menú. Para ello tenemos en el menú principal de la empresa tenemos lo que llamamos el apartado control de producción y dentro de él tenemos una serie de menús o de apartados en lo cual vamos a pasar a explicar lo que significa cada uno de ellos. Por ejemplo, en la parte de ficheros maestros de este sistema de control de producción poseemos un apartado que son fórmulas que nos sirven para definir fórmulas de fabricación para distintos productos que nosotros tengamos en nuestra empresa, así como una serie de líneas de producción que son un grupo de tareas o de trabajos que son necesarios para fabricar distintos productos, una serie de máquinas que podemos tener conectadas a cada tarea, en caso de forma opcional, evidentemente, una serie de productores que son los empleados o los trabajadores que están dedicados a fabricar dichas tareas o que se utilizan para la fabricación de dichos productos, las tareas en sí y los turnos, que suelen ser turnos de trabajo, pues para definirlos dentro de la fábrica a la hora de la producción. Vamos a entrar en el apartado de tareas de producción porque es la base de este sistema en el cual nosotros tenemos definido en este caso 3 tareas que son las que vamos a utilizar a modo de ejemplo para una fabricación de cualquier producto que nosotros tengamos en nuestra base de datos de artículos. Estos sistemas de fabricación se utilizan sobre todo para empresas que su producto terminado o su producto manufacturado, o el producto que venden en este caso, no es un producto de compra al uso, de compra, sino que lo elaboran en sus instalaciones o simplemente lo transforman, no todos, pero los que transforman para poder obtener sus costes a partir de las materias primas empleadas, como de los trabajos que se realizan para obtener su elaboración. Para ello nosotros en nuestra base de datos de artículos tenemos una serie de productos, como en este caso materias primas y productos terminados, que los tenemos definidos aquí con esa nomenclatura, que vamos a utilizar pues, para poner este ejemplo que vamos a exponer en este momento. Por ejemplo, vamos a utilizar el producto terminado 2 que tenemos ahora mismo seleccionado para hacer una fabricación de él a partir de unas materias primas y cómo se hace de forma manual sin que intervenga ningún tipo de proceso automático, simplemente para entender cómo se hace esa fabricación y cómo lo hace el sistema. Para ello, lo primero que tenemos que definir es una orden de producción. Eso lo hacemos en control de producción, procesos de producción, órdenes. La orden de producción lo único que hace es poder definir una etiqueta, en este caso de producción, en la cual nosotros vamos a indicar qué es lo que vamos a hacer y qué tareas vamos a emplear para hacer esa cosa. Por ejemplo, damos un alta, esta alta lo marcamos con la fecha por omisión o podemos poner la fecha que nosotros queramos, un número de orden automático y vamos a utilizar como etiqueta el producto terminado 2, es decir, es el que vamos a fabricar o que vamos a indicar que vamos a fabricar en un primer momento. El número de lote lo podemos coger de forma automática, el código de orden también, en este caso vamos a hacerlo de forma manual y la cantidad ordenada va a ser la cantidad que nosotros pretendemos fabricar. Otra cosa después será lo que la fábrica fabrique, que lo introduciremos más adelante. Pero en principio le decimos que esta cantidad es la que vamos a fabricar o la que pretendemos fabricar. Ponemos los almacenes de gastos que vamos a utilizar porque podemos para la fabricación de ese producto pues necesitamos pues otro tipo de productos o subproductos para tener este producto terminado en cuestión y lo vamos a sacar del almacén que indicamos aquí. Guardamos dicha orden y al guardar dicha orden el sistema nos genera una etiqueta en el cual básicamente pone lo que nosotros hemos dicho. Lo que pasa es que dicha orden está de forma inactiva, es decir, quiere decir esto de que de momento no nos permite introducir ningún tipo de dato hasta que la activemos. Para ello tenemos este botón de activar que nos aparece en la pantalla de confirmación y que activamos a continuación. Veremos que primero nos saca un primer error en el cual nos dice que esta orden no tiene tareas. Quiere decirnos que para que una orden sea posible su ejecución debemos definir una serie de tareas.
porque si no, no podremos introducir las materias primas y productos terminados que salen de dicha orden. Para ello, utilizamos este panel inferior, que le metemos una tarea, las fechas y el número de orden es el mismo. La tarea cogemos una de las que nosotros hayamos indicado anteriormente, que hemos visto en el mantenimiento de tareas, y el número de tarea o el número de línea es el número de secuencia que nosotros vamos a utilizar esa tarea. Es decir, una orden puede haber varias tareas encadenadas. En este caso vamos a utilizar la tarea de fabricación porque es la primera de todas ellas. Perdón. Aunque podemos utilizar más tareas una a continuación de la otra. Vamos a poner el número 1 y esta tarea será la que nosotros vayamos a utilizar para introducir tanto las materias primas como el producto terminado. En este momento ya si lo activamos, sí ya nos permitirá, no nos dará ningún tipo de error, con lo cual en este momento estamos preparados para introducir lo que es los productos terminados como las materias primas para esta orden. Es decir, esta orden ya está en ejecución en este momento. Perdón. Iremos al input-output. En este momento nos aparece una pantalla vacía porque todavía no hemos introducido ningún tipo de producto y vamos a introducirlo con este botón modificar input-output. En esto nos lleva a otro formulario. En este formulario nos aparece la misma orden con esa tarea que nosotros hemos definido y pasamos a introducir la tarea, o sea, los datos de la tarea en cuestión. Lo primero que nos pide es la fecha. La fecha vamos a introducir la del sistema. Y el artículo de materia prima que vamos a emplear para esta tarea. Tenemos aquí los productos materias primas. Primero vamos a coger materia prima. De ahí nos da el número del lote que tenemos en nuestros almacenes. En este caso tenemos uno solo. Y vamos a emplear este lote de esta materia prima. Nos importa toda la cantidad, pero podemos emplear parte de la cantidad que necesitamos para fabricar este producto, y el coste ya nos lo toma evidentemente del precio de coste medio que tengamos fijado en el almacén, que se basa en las compras o de precios iniciales, por ejemplo, que tengamos en nuestro inventario. Vamos a utilizar una segunda materia prima, esta. Cogemos este lote que tengamos definido en nuestro almacén y vamos a coger pues otra cantidad. Y el coste también nos lo recoge del almacén. Y a partir de ahí introducimos el producto terminado, es decir, qué es lo que fabricamos a partir de estas dos materias primas. Pues habíamos dicho el producto terminado 2, le definimos un número de lote, cogemos la cantidad que hemos fabricado, vamos a poner que hemos fabricado 90 kilos o unidades, y una vez que eso lo tengamos definido, simplemente grabamos la tarea y automáticamente el sistema nos reparte los costes de la primera tarea, de las materias primas encima del producto terminado. Como veremos, el rendimiento es del 100% porque las cantidades empleadas son las mismas, son la suma del producto terminado. La suma de las materias primas es lo mismo que el producto terminado. Sin embargo, el coste hace una medida de ambos. Esto es totalmente variable, es decir, si en un momento determinado estas 30 no eran 30, sino que eran 50, por ejemplo, es decir, empleamos más materia prima de la que obtenemos en producto terminado, al grabar la tarea veremos que el coste, evidentemente, va a ser superior porque el rendimiento es menor, y así sucesivamente. Es decir, podemos cambiar cualquier tipo tanto de input como de output y nos repercutiría el coste de forma automática en todo momento del producto, de la materia prima empleada en el producto terminado, para que el coste, ajustar tanto el coste de las entradas y el de las salidas sea el mismo. Es decir, nos daría de baja en nuestro almacén las materias primas por la cantidad empleada y nos daría de alta el producto terminado por la cantidad fabricada. Aparte de los gastos de las materias primas empleadas con el producto terminado, podemos introducir otra serie de gastos. Es decir, en la tarea en cuestión podemos utilizar un gasto de producción que es necesario para fabricar este producto en la cantidad que nosotros le digamos y al precio que nosotros estimemos oportuno.
Y al grabar este gasto, veremos que nos repercute, evidentemente, también en el precio de coste del producto terminado. Es decir, este tipo de producción es totalmente dinámica, es de forma manual totalmente, pero nos sirve para entender el concepto en que se basa. Se basa en dar de baja una serie de materias primas y repercutir tanto su coste como su stock en nuestro almacén y en el coste del producto terminado que obtenemos a partir de esas materias primas. Podemos tener una tarea única o encadenar varias tareas. Hemos puesto simplemente una única para que sea más sencillo, pero evidentemente cualquier tarea que encadenemos a partir de esta, los costes que pongamos en cada una de las materias primas o cada una de las tareas de los productos empleados repercuten en el resto de la producción de forma dinámica. Estas tareas, aunque vemos que no están conectadas en una máquina, se pueden importar de cualquier sistema de maquinaria que tengamos nosotros en nuestras salas de producción, con lo cual este input que hemos introducido, estas materias primas y estos productos terminados, pueden provenir de ese tipo de máquinas, con lo cual esta introducción manual que hemos puesto en este momento pues nos lo ahorraría una palabra y nosotros solo tendríamos que supervisarlo e introducirlo de forma manual para ajustar cualquier coste o cualquier input que venga erróneo o que nosotros queramos introducir o introducir nuevas modificaciones. Por ejemplo, como puede ser lo que es los trabajadores. Es decir, si nosotros utilizamos unos turnos, una serie de productores que trabajaron para esa tarea con un coste por hora, esto los números de horas empleadas, aquí nos va a dar un coste que si lo grabamos, veremos que también nos repercute evidentemente en el coste final del producto terminado. Es decir, aquí quedaría reflejado. Bien, sin más, me despido.